¿Te gustan los Metroidvanias pero sientes que siempre ves los mismos títulos? Entonces este video te va a dejar enamorado. Hoy te traigo 10 Metroidvanias modernos que pasaron desapercibidos pero merecen totalmente tu atención. Así que acomódense, siéntase como en casa porque el video va a empezar. Me llamo Brian y vamos allá. The Night Witch es una fusión brillante entre Metroidvania y Bullet Hell, en un mundo subterráneo mágico donde tomas el control de una bruja voladora que debe enfrentarse a una amenaza que pone en riesgo su hogar. Lo que lo hace tan especial no es solo su jugabilidad intensa y colorida, sino su fuerte enfoque en decisiones morales que afectan directamente el curso de la historia. Además, su sistema de hechizos funciona con cartas que puedes combinar estratégicamente para crear combos únicos y devastadores. Visualmente es precioso, con escenarios que parecen salidos de un cuento de hadas, pero con desafíos que requieren reflejos y precisión. Owlboy es una obra que brilla con luz propia. Aunque fue muy esperado durante su desarrollo, sigue siendo un título que muchos aún no han jugado y es una pena. Este juego nos pone en la piel de Otus, un chico búho que lucha por demostrar su valor en un mundo flotante al borde del colapso. Lo que hace a Owlboy inolvidable no solo es su historia emocional y bien escrita, sino su impresionante arte pixelado hecho completamente a mano. A nivel de gameplay, destaca por su vuelo libre, la posibilidad de usar compañeros con habilidades distintas y una exploración constante que recuerda a los mejores Metroidvanias. Es un título que combina acción, narrativa y nostalgia con una calidad impecable. The Mobius Machine nos lleva a un planeta alienígena repleto de peligros y secretos. Este Metroidvania de ciencia ficción destaca por su ambientación oscura y una jugabilidad que mezcla exploración libre, disparos precisos y combates exigentes. Cada zona del mapa tiene su propio estilo visual y enemigos únicos, lo que mantiene fresca la experiencia durante toda la aventura. Uno de sus puntos fuertes es el sistema de movimiento y disparo, que se siente increíblemente fluido, permitiendo un control total del personaje mientras te enfrentas a amenazas cada vez más difíciles. Además, su diseño de niveles está lleno de caminos ocultos y mejoras que invitan a la exploración constante. Apotheon es un Metroidvania que destaca no solo por su jugabilidad, sino por su estética absolutamente única. Todo el arte del juego imita las vasijas griegas antiguas con una presentación en 2D que parece sacada directamente de un museo. En esta aventura tomas el papel de un guerrero que desafía a los mismísimos dioses del Olimpo, escalando hasta el monte para devolver el equilibrio al mundo. El combate es más técnico de lo que parece, con físicas de impactos realistas, escudos, lanzas y espadas que puedes usar estratégicamente. Además, el mapa es amplio, con zonas temáticas que representan dominios de diferentes dioses, cada uno con sus desafíos y enemigos únicos. Si te atraen las experiencias artísticas, mitológicas y con gran personalidad, Apotheon es uno de esos títulos que nunca olvidarás. Shadow Complex Remaster es una versión mejorada de un clásico moderno que para muchos ayudó a revitalizar el género Metroidvania. Controlas a un protagonista atrapado en una enorme base subterránea llena de tecnología secreta y soldados hostiles. Lo que hace este juego tan adictivo es su diseño de niveles, que constantemente recompensa la exploración con nuevas armas, mejoras y rutas alternativas. El combate es fluido, con disparos en múltiples direcciones y elementos en 2.5D que dan profundidad a la acción, y aunque tiene varios años, su estilo visual sigue siendo muy atractivo. Además, es uno de esos juegos donde empiezas siendo frágil, pero poco a poco te conviertes en una máquina imparable. I'm a quick learner. Super Roboy es una joya indie que combina el encanto de los clásicos de los 16 bits con mecánicas modernas y fluidas. En este juego controlas un pequeño robot que debe abrirse paso a través de niveles repletos de enemigos, plataformas peligrosas y secretos escondidos. Su punto fuerte es el dinamismo del movimiento. Puedes correr, saltar, deslizarte y atacar con una gran variedad de habilidades que se desbloquean con el progreso. Todo esto con una estética retro encantadora, música chiptune animada y un ritmo de juego que nunca decae. Además, es uno de esos juegos que constantemente te empuja a volver atrás para desbloquear nuevas zonas una vez que obtienes mejoras, manteniendo ese espíritu clásico de exploración.
Noreia de Gold Project es un Metroidvania oscuro con una estética pixelar cargada de detalles y una ambientación que mezcla lo sagrado con lo prohibido. Controlas a Kali, una guerrera que explora una ciudad maldita gobernada por un sistema de dioses corruptos, donde tus decisiones importan más de lo que parece. Uno de sus elementos más interesantes es el sistema de alineación. Puedes decidir si te alineas con el oro, que representa el poder, o con la luz, que representa la fe, lo cual cambia tus habilidades, tu ruta y hasta el desenlace del juego. Esto le da un enorme valor de rejugabilidad. Sus combates son ágiles y precisos, y cada nuevo poder desbloqueado te permite descubrir caminos ocultos. Si te gustan los Metroidvanias oscuros, exigentes y con elecciones morales, Noreia de Gold Project es una apuesta imperdible. Dark Light es un Metroidvania futurista con un enfoque oscuro y atmosférico, que mezcla ciencia ficción con elementos sobrenaturales. El juego te lanza en un mundo posapocalíptico infestado de mutantes y criaturas invisibles que solo puedes ver con tu dron de luz, lo cual añade una mecánica tensa y estratégica al combate. Su sistema de juego es rápido, con mucha movilidad, disparos y habilidades que se combinan en enfrentamientos intensos y estilizados. El diseño de niveles está lleno de verticalidad, secretos y caminos alternativos, manteniendo siempre esa sensación de descubrimiento. Lo que más llama la atención es su ambientación visual, neones, sombras profundas y una banda sonora envolvente que potencia la inmersión. En Guns of Fury, la acción es explosiva y constante. Este Metroidvania inspirado en Metal Slug combina plataformas rápidas con tiroteos frenéticos. Puedes desbloquear armas, habilidades y enfrentarte a jefes gigantes en un mundo lleno de secretos. A pesar de su estética sencilla, el gameplay es sólido y divertido, ideal para quienes quieren pura adrenalina con estilo retro. Fireland es una carta de amor a los clásicos Metroidvania con un toque RPG y una estética pixelar que rebosa calidez y nostalgia. En esta aventura controlas a Sam, un joven arquero cuya aldea ha sido destruida y que parte en un viaje para enfrentarse a monstruos, explorar templos y descubrir secretos en un mundo amplio y conectado. Lo que hace especial a Fireland es su equilibrio entre combate desafiante, exploración profunda y progresión clara. Puedes mejorar tus armas, adquirir nuevas habilidades y resolver acertijos para desbloquear rutas ocultas. Todo esto acompañado de una banda sonora encantadora y una atmósfera de cuento de hadas. Si te gustan las aventuras clásicas con corazón, este es uno de esos juegos que no debes dejar pasar. Y hasta aquí llegó el video de hoy. ¿Cuál de estos juegos te llamó más la atención? ¿Ya conocías alguno? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido como este. Me despido con la patita de Cuy y nos vemos en el siguiente video.